Los que vienen corriendo y nosotros vamos corriendo al encuentro de Jorge Fonseca. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenos días. Hola, ¿me escuchás bien, Néstor? Se escucha perfecto, Jorge. Bueno, Perfectamente, don Jorge. porque hola, mucho gusto, porque estoy aquí en la calle, así que no he podido llegar al estudio a tiempo, así que lo vamos a hacer así. Me dice Fede que se oye bien, y en todo caso, si se oye bien, pues bueno, ya es suficiente, espero. Sí, sí, Eh, se escucha y bueno, se ve bien. Lástima que no es televisión, porque podríamos ver entonces los edificios que te rodean, una calle. Es muy interesante. Pero es radio El y metro. solamente lo podemos disfrutar nosotros. Hay bueno. flores, estás en una plaza, no sé, un lugar muy bonito, No, parece. yo estoy en lo que aquí se llama una terraza, que no sé, no recuerdo cómo se llama en Argentina, que es cubierta, ¿no? Y que Ah, por lo tanto no, digamos, no estoy a la intemperie, para entenderlo, pero que serían las mesas de un restaurante en la calle, en la vereda, ¿no? claro. Entonces, bueno, esto es. Bueno, la verdad que lamento no haber llegado a casa simplemente No es por hacer grave, no una... es grave. Delante con tu columna, José. Jorge. Bueno, yo la verdad quería reflexionar, quisiera que reflexionáramos hoy sobre la situación que se plantea en términos políticos, económicos, eh, hoy la cuestión en la Argentina, ¿no? Debo confesar que me suscitó la necesidad de hablar una serie de hechos. Por un lado, escuché una intervención digamos, del de los intelectuales orgánicos del poder, diría yo, en donde estaban Piani, Forster y otros. Escuché a Gianni dar una serie de argumentos defendiendo, por un lado, la posición del gobierno, no ya la labor. Todos creo que reconocemos las cosas que se pueden haber hecho bien, la gestión de la pandemia y otras cuestiones, pero digamos, contradiciéndose en el sentido de que por un lado critica a los que dicen de que se podría haber llegado a un mejor acuerdo sin que eso se pueda demostrar porque no hay evidencia, pero sin embargo él afirma que realmente la causa de la pérdida de votos del Frente de Todos se debe a la pandemia, que si no hubiese habido pandemia se hubiese ganado, y eso es contrafáctico y tampoco se puede demostrar, con lo cual es una persona por lo menos incoherente, le critica a los demás que hagan lo que él hace y sin embargo, digamos, tampoco tiene posibilidad de demostrar que eso es verdad. Pero por otra parte también considera, digamos, legítima la política de moderación, no, no estar ni en una posición, digamos, claramente transformadora. Yo no uso ni izquierda ni derecha, él usa quizás esas palabras, eh, y usan las palabras de Perón para referirse a eso. Y luego señala que, por supuesto, no ha habido ajuste, dice. No ha habido ajuste, dice, porque en realidad, dice, lo único que le critica, bueno, que señala que el gobierno no cumplió con el déficit que tenía previsto para el 2021, que era un déficit, digamos, estimado en 4,5 y realmente solo fue del 3%, pero porque no se gastó. Bueno, yo creo que realmente, sin embargo, dice, no se reconoce el crecimiento económico que hubo y todos los aspectos que tienen que ver con el empleo, recuperación del empleo. Bueno, yo quiero, a la luz de estos argumentos, porque precisamente, digamos, esto es lo primero que me motivó a plantear el tema, digamos, quería señalar que realmente este tipo de discursos son los que hacen de que Milei aparezca, por lo menos según The Washington Post, como candidato mejor situado para ser presidente en 2023. Eso es lo que dice el Washington Post y lo recogen un montón de medios. Es que realmente ese discurso que se parece mucho, como lo señalaba en Twitter
Alicia Castro, que se parece mucho al discurso, digamos, triunfalista del macrismo, que después de haber destrozado el país, sin embargo, sigue reivindicando su gestión como una buena gestión, digamos, obviamente carece de rigor, ¿no? Carece de rigor por un montón de cuestiones, empezando por la cuestión de que si no hubiese habido pandemia, no se hubiesen perdido los votos. En realidad, yo creo que eso ni siquiera merece la pena discutirlo, pero lo que está claro es de que en pandemia se pudieron hacer cosas que hicieron otros países, que él dice que en Argentina no se podían hacer porque estaba endeudado hasta la médula culpa de Macri, pero lo que se olvida este señor es de que se podía endeudar en pesos el gobierno, que podía realmente aplicar una política de sostenimiento de la situación económica y social muy fuerte, con una política de redistribución del ingreso, que combatiera a la inflación, que hoy también este señor argumenta que, claro, no se puede hacer por la correlación de fuerzas en el Parlamento. Pero resulta que se olvida este señor que la correlación de fuerzas en el Parlamento era muy distinta antes de las elecciones de medio término, y que el gobierno tenía suficientes mayorías en el Parlamento en la primera parte de la legislatura para adoptar decisiones que hubiesen sido claves, como la que reclama Ferretti hoy, de adoptar medidas respecto a incrementar las retenciones y hacerlas móviles, que es lo mismo que intentó Cristina en su gobierno y que no lo consiguió, creo, por el error de Cristina y su gobierno de no educar primero en el sentido de lo que eso significaba, de por qué era inevitable, porque tenía un fuerte impacto en la inflación. Lo anunciaron de un día para otro, ni siquiera lo explicaron, fue una gestión absolutamente desastrosa la que hicieron en ese momento. Y aquí, digamos, decía, está la cuestión, por lo tanto, de argumentar de la correlación de fuerzas, que en todo caso, como señalamos permanentemente, la correlación de fuerzas en lo social, en lo político, no solo tiene que ver con la correlación de fuerzas en el Parlamento, porque en un país al cual se le educa y se le da los argumentos para sostener una medida, se moviliza para apoyarla y para conseguir que eso salga adelante. Pero, repito, en la primera mitad había suficiente, digamos, apoyo parlamentario para sacarlas adelante. Y en ese sentido, como dije, la cuestión de las retenciones que Alberto se limitó a pedirles permiso a la rural a ver si podía aumentar algún puntito. Y entonces, claro, de esa manera, cuando tienes la capacidad y vas y le pides permiso a los amos del país, mal puedes conseguir resultados. Por otra parte, el argumento de que no ha habido ajuste es otra falacia. Es otra falacia porque, en primer lugar, este señor, claro, quizás a lo mejor hay que disculparle porque es filósofo, no economista, y en ese sentido, pues uno puede pedir, o digamos puede pensar de que, bueno, de que hay elementos que se le escapan, pero yo creo que hasta un chico de secundaria, una chica de secundaria, se daría cuenta de esto, que no hace falta ser economista. Y me refiero al hecho de que él dice no hay ajuste porque en realidad el déficit iba a ser del 4,5 y en realidad fue el 3 y lo único que le critica es que no gastaran hasta el 4,5. ¿Pero por qué el 4,5 y no el 7, el 8% de déficit previsto? Esa es una posibilidad. Pero también otra posibilidad es que ni siquiera, digo esto porque en esos momentos de la pandemia, en todo el mundo se gastaba y el FMI, digamos, estimulaba el gasto público, estimulaba el déficit público. Bueno, es verdad que luego sabía que llegaría el momento de cobrarlo, ¿no? Pero en todo caso, estimulaba de que los estados gastaran para evitar la debacle total. Pero es que además se podría haber aumentado el déficit, pero también se podría haber mantenido el déficit en 4,5 o incluso en menos si se tomaban medidas para corregir la situación fiscal, cobrándole a los dueños de la tierra concentrada, que concentran la propiedad de la tierra, y las corporaciones que se han enriquecido extraordinariamente durante la pandemia,
cobrándoles un impuesto que no fuera una contribución también pedida a ver si son buenos y Jorge, nos la perden. Jorge, En ese permitime sentido también acompañar. quiero recalcar que cuando este señor habla de que no hay correlación de fuerza, en este sentido, la cuestión está en que hay un clamor social para que eso se dé. Resulta que ahora, hace 2 días, o ayer concretamente, el gobierno anuncia que está estudiando un impuesto a los que ganaron extraordinariamente en la pandemia. Mira, la verdad que no me río porque de verdad el tema es muy serio. Resulta que eso mismo, ayer el FMI lo propuso. O sea que las medidas revolucionarias que plantea el gobierno son las que plantea antes el FMI. Y por otra parte, son insignificantes en términos de captación de recursos, además de considerarse temporal. En concreto, me gustaría que me dijeran cómo estamos de tiempo, porque quiero rematar la idea y no quedarme sin tiempo. ¿Cuántos minutos nos quedan? Y es 10:51. Tengo una Bien. oyente que te quiere cruzar con algo que dijiste la semana pasada. No sé, vos elegí qué querés hacer. Te quedan Decime lo que 8 diga, minutos. 8 decime lo que minutos. dijo decime lo que dijo la Pero es de oyente. otro tema, es de la semana pasada, ¿eh? Te digo. Bueno, Yo lo de nuevo, dejamos en dice. todo caso, lo recuperamos la próxima semana o al final si nos da tiempo. Lo que Sí, te En no todo creo que caso, acompaño tengamos en la tiempo, pero reflexión, por Jorge, respeto al sí. oyente te lo leo y bien, lo ¿ves? trabajamos la semana que viene. Total, Sí. es un tema que permanece. Dice, yo de nuevo, dice Mónica Conca, la semana pasada Fonseca habló de Putin como que no tenía tanto apoyo internacional. Eso se ve desde el mundo occidental, un 30% del mundo. No confundir, ojo, no apoyo las guerras, obvio, disculpen, pero me quedó atragantado desde la semana pasada. Cumplo en leerlo. No vamos a contestar, ni yo no voy a contestar, No, lo sino contesto muy Fonseca. rápidamente. Matemáticamente no es así. Es decir, mejor dicho, es verdad lo que yo dije, porque dije justamente en el mundo occidental. Salvo los países, en muchos países de América Latina, en el resto de Occidente prácticamente no tiene apoyo. El gran apoyo de Putin está en Oriente, digamos, en el este del mundo, empezando por China, por India, y que por lo tanto, desde el punto de vista de población, hasta se puede decir que tiene un apoyo mayoritario a nivel mundial. Yo me referí al mundo occidental. Volviendo a la cuestión nuestra de hoy, decía, lo que quería destacar, por lo tanto, es de que esta falacia de que realmente no ha habido ajuste es absolutamente indefendible, porque lo que ha ocurrido es que se ha mantenido el ajuste que hizo Macri. Es decir, uno puede decir, mira, hay una injusticia, pero la hizo otro, pero si no la corregís pudiendo hacerla, sos responsable, corresponsable de ella. Si ha habido un ajuste que hace que los jubilados estén en una situación paupérrima, que la sanidad esté en una situación de mínimos, que por otra parte los salarios sean salarios de miseria, realmente la responsabilidad es de que gobierna. Máxime cuando precisamente se hace gala de que aumentó el PIB de forma extraordinaria el año pasado, de que se mejoraron las cuentas públicas, etcétera. Bueno, resulta que nada de eso se ha traducido en beneficio de los trabajadores, sean en activo o en clase pasiva jubilado. De manera tal de que sí hay un ajuste, se mantiene el ajuste de Macri, pero es que además ese argumento de que los aumentos de los jubilados le ganaron a la inflación es otra falacia, lo hemos explicado aquí. Le voy a poner un ejemplo muy fácil. Si resulta que el día 1 de enero las jubilaciones son de 100 y cuando lleguemos al 31 de diciembre, al 30 de diciembre siguen siendo 100 y la inflación fue del 50%, perdieron el 50%. Claro, si hacen el truco, la trampa, diría yo, de que el 31 de diciembre te aumentan en un día el 50% o el 51%, le ganaste a la inflación un día, pero la perdiste durante todo el año. Son rentas perdidas durante todo el año. Y así funciona esto. La inflación es cotidiana, es diaria, y los ajustes por inflación son trimestrales o semestrales, según el caso, y eso se va acumulando. Por lo tanto, no es cierto que las jubilaciones le ganaron a la inflación, es falso. Y por otra parte, los salarios
Y por otra parte también hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de políticas de distribución del ingreso, realmente los que ganaron, hubo una mayor redistribución del ingreso. Pues sí, se redistribuyó más a favor de los ricos, que son los que han ganado en esta pandemia. Por lo tanto, lo que tenemos que replantearnos entonces es esto. Y decía Alicia Castro que en estas condiciones es fácil comprender la subida de Milei. Y sí, estoy de acuerdo. Por eso lo que propongo es que la única manera de frenar a Milei no es reivindicando algunas mejoras de carácter social, de mejora del ingreso, sino una reforma radical, una revolución democrática, una reforma agraria que expropia abiertamente las tierras ilegítimamente adquiridas, que se usa que además no prescribe esto, esos ilícitos no prescriben porque fueron hechos a partir de genocidio de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y por lo tanto es necesario aplicar aquí la justicia universal, considerando esto un crimen de lesa humanidad y que ha dado derechos ilegítimos a los propietarios de esas tierras. Por lo tanto, hay que hacer una reforma agraria que restituya a los argentinos y argentinas la propiedad de los bienes naturales comunes como la tierra, los cursos de agua que están concentrados. Y por otra parte también lo mismo con aquellas empresas que se beneficiaron con la deuda externa estatizada por el terrorismo de Estado de Videla y que por lo tanto también son beneficios obtenidos bajo terrorismo de Estado, bajo crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto creo que tenemos que avanzar en este terreno de reivindicar la restitución de todos esos bienes. No estoy hablando de expropiar, estoy hablando de que devuelvan lo robado, conseguido además mediante crímenes de lesa humanidad. Esto es lo que tenemos que enfrentarle a Milei. No discursitos de que aquí le vamos a mejorar el salario o los ingresos a los jubilados para que de ser miserables pasen a ser miserables solo al 80%. No, tenemos que exigir todo. Exigir que precisamente eso sea lo que va a conseguir que los argentinos y argentinas puedan tener una vida digna. Hay suficientes riquezas en el país para que efectivamente todos puedan vivir dignamente, generando empleo genuino, generando desarrollo industrial, desarrollo tecnológico, pero una economía basada sobre todo en los cuidados. Si resulta que digamos, estos reality shows que se hacen en televisión van al PIB, por supuesto la sanidad, la educación también van al PIB, generan riqueza, generan empleo directo e indirecto también en los que fabrican elementos para la sanidad, para la educación, etc. De ahí que lo que vengo a decir, que basta ya de poner paños de agua caliente proponiendo una mejoría insignificante que no va a cambiar nada, que no diferencia al frente de todos, hoy por hoy, al macrismo. A mí, como decíamos la semana pasada, me viene a la mente de nuevo, y ya no vamos a repetir la música, la mente de nuevo, la imprescindible necesidad de acabar con la caridad de frente de todos. Hoy, con Alberto Fernández, lo que hace es mantener un ajuste y aplicar luego un poquito de caridad. Que acabe la caridad y que empiece la justicia, que se recuperen las riquezas que son de todos y que se aplique una transformación social que realmente haga de ese país que puede vivir, digamos, permitir que los 45 millones o más de habitantes vivan dignamente. Bien, en punto, entregando el compañero Fonseca desde Madrid, te digo que a favor de una buena noticia, hoy sacamos a Urien, estuvimos charlando con Urien, la IGJ, la Inspección General de Justicia, un organismo nacional, plantea la disolución, la liquidación de los bienes de Lewis allá en la Patagonia, donde tiene el lago escondido. Le dimos bastante tratamiento me a parece eso. muy buena manera de empezar. Me parece muy buena manera de empezar, pero no puede acabar ahí. Muy No debe buena, acabar no, ahí, por porque supuesto. también hay que seguir con Benetton y compañía. Así es. Pero digo, es un avance Sin duda. importante, Ricardo Nissen. O sea, hay herramientas aún en la democracia, solo hay que aplicarlas. Fonseca, hasta la semana que viene y muchas Sí. gracias.
La revolución es conseguir democracia, porque ahora no la tenemos. Esta es una democracia de baja intensidad. Un abrazo. Muy bien. Hasta la semana que viene.